no seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. En Caput. Pimpi, ¿cómo anda? ¿Disfrutaste la música? Sí, pero vio que hoy la saludé bien. Sí. No dije Guitia. Ah, Y bueno, ¿estaremos haciendo el duelo ya? Y entonces, viste que cuando uno termina de hacer el duelo, se va. Y bueno, ¿qué va a hacer? Mire, Guitia, venga rápido, ¿eh? Venga rápido porque no me acabo de equivocar. La vez pasada me equivoqué. Dije, hola, Guitia. No, pero ahora no me equivoqué. Así que, venga, ¿cuándo viene? no sé, capaz que Fernando sabe. No sé, pero... ¿El viernes que viene va a estar? Sí. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, entonces nosotros... ya, no, porque más de 15 días la memoria ya. Entonces... No ya. va a estar. ¿Vos no estás? Ella no va a estar. Ah, ¿no estaba tampoco? Voy yo tampoco, me parece. Ya está. Pablo, vas a tener que venir vos, Después, no, va a ser otro lío. Mire, el mundo está yendo para el lugar que pensamos nosotros que iba a pasar. Vamos a sistematizar un poco. Rapidito, no es que vamos a reemplazar los hermosos análisis que nos hace la Guitia, pero hoy nos manda columna. Y como dijo nuestro productor, como no pasó nada en el mundo, podemos obviar que Guitia no. Y no, la verdad que el mundo, porque se están construyendo las instituciones del nuevo orden internacional, que como dijimos arrancó allá en una decisión muy particular de un presidente norteamericano como Bush hijo, en un discurso muy celebrado y que yo recomiendo que se lee, que decía que una potencia como Estados Unidos no podía depender para su abastecimiento energético de terceros países. Y empieza a poner mucha plata en lo que son las energías alternativas. Una serie de tonterías que se trataban de desarrollar y que no dieron resultado, y otras como el shale gas, que es una energía alternativa que implica explotar el gas que está metido en unas piedras gigantes, una especie de piedra pómez allá abajo, que se necesita una tecnología para romper esos intersticios de la piedra, que se junte, que se arme tensión superficial y que salga. Bueno, esto es toda la magia. No había tecnología, no es que no sabían que estaba, sabían que estaba, pero no había manera de sacarla. Desarrollan la tecnología, en el medio ponen mucha plata en los biocombustibles, esto es en la soja y el maíz, que es de donde sale el aceite que después se transforma en el gasoil. Bueno, ahí la soja llega a 645, nos viene muy bien, ya de eso estamos en el 2007, $645 la tonelada, ahí ya estamos en el 2007, ahí ya empieza en el 2006 a alumbrar los nuevos precios del maíz y la soja, eso nos genera inflación, se crea la Secretaría de Comercio, eso ya lo contamos. Finalmente aparece Vaca Muerta debajo de Loma de la Lata se estaba acabando, viene toda la discusión con Repsol, viene todo lo conocido acá, pero en el mundo, para el 2010, nosotros definimos que emerge la revolución energética norteamericana con un precio del gas y del petróleo extraordinario, con lo cual, extraordinariamente baja para Estados Unidos, con lo cual la ganancia de productividad de la economía norteamericana le permite destruir un mundo que ellos conducían, pero que se le estaba volviendo desfavorable porque tanto los chinos como los alemanes se le estaban metiendo en su zona de confort.
Está la historia de los autos Volkswagen allá en el 14, con toda esa investigación que se hace, que Volkswagen estaba truchando el soft sobre la emisión de gases, todo el lío que se arma. Eso le cuesta a los alemanes 10.000 puestos de trabajo porque dejan de producir el Bora, que acá se vendía para Estados Unidos. En fin, empiezan pequeñas discusiones, pero de fondo la clase dirigente norteamericana dice esto no va más, y cambia ese mundo. Lo cambia con la primera elección de Trump, se dan cuenta que van a una velocidad que no les sirve. Viene Biden, lo primero que hace es poner en marcha el músculo militar norteamericano y finalmente se consolida con la segunda presidencia de Trump y lo que está haciendo en términos comerciales. Y esta es la definitiva. Y en términos comerciales lo que utiliza como herramienta casi político-militar es los aranceles. ¿Querés mi mercado? Volvemos a hacer esto. Y aparte, con una ganancia de productividad extraordinaria por la energía fósil, perforen, muchachos, perforen, y alimentos. Estados Unidos es un gran productor de alimentos también, igual que Argentina. Nosotros tenemos energía y tenemos alimentos, Estados Unidos tiene energía y tiene alimentos. Su socio natural es Putin, y la confrontación es con Alemania y con China. Resuelve el tema alemán, ya está resuelto, tiene que resolver el tema chino. En esta de la discusión del tema chino, los rusos están pidiendo lo suyo. La discusión es Odessa, ya lo dijimos. ¿Me dejas Odessa o me quedo con Odessa? Dicen los norteamericanos. ¿Me dejas Odessa o me quedo con Odessa? Si no me dejas Odessa, me tengo que quedar. Bueno, estamos discutiendo eso. Todo lo que está pasando es la discusión de Odessa. Toda la discusión. Los polacos empiezan a pedir cierto territorio también del viejo imperio polaco, que es una discusión con los ucranianos. Los húngaros también, ¿está bien? La vieja Hungría, el viejo imperio austrohúngaro, hay algún sentimiento ahí está Erdogan, no Erdogan, El otro. El presidente de Hungría, Erdogan está en Turquía. El presidente de Hungría que está reivindicando también cierta posición, y ahí hay tierra que perdieron. Bueno, hay toda una discusión en Europa de carácter terciario, ya ni siquiera secundario. Orbán es el húngaro, de carácter secundario, digamos, no es de carácter terciario, ni siquiera de carácter secundario. Pero esta situación está. Los polacos le dicen, no, los granos no van a pasar por Polonia porque nos bajan los precios, que salgan por Odessa y que se vaya al mundo. Fundamentalmente Egipto y Oriente, digamos, ¿no? Ese sería los cereales ucranianos. Esa es la discusión. La discusión no es con Ucrania, la discusión es con Estados Unidos, que por primera vez va a tener una base material en Europa. Hoy sale un tuit de Trump que está movilizando 2 submarinos nucleares, no sé si lo vio, dada la declaración que hizo Medvedev, el segundo de Putin. Todo. Muchachos, eso no es el tema. El tema es qué pasa con Odessa. Obviamente son socios. Dentro de los socios hay temor por el hecho militar, se respeta. En términos económicos, Rusia no es ni el 10% de Estados Unidos, ni el 10%. El aparato productivo ruso no es el 10% de Estados Unidos. Esto es muy importante porque si no hablamos pavada, y nuestra dirigencia política a veces se confunde y habla pavada, no tiene orden de magnitud. No tienen orden de magnitud. No entienden de lo que estamos hablando. No, ¿cómo no? No entienden. No entienden de lo que está. Rusia, en términos de PBI, no es el 10%. Rusia es muy parecido a Brasil. Para que tengamos claro, no en poder militar, en poder económico. Entonces, superpotencia hay una sola. Es Estados Unidos, que es militar, es económica y por lo tanto es política. En ese orden. Es militar, es económica y por lo tanto es política. Putin es una superpotencia solo militar, por lo tanto es una potencia militar. Para ser superpotencia tenés que tener los otros 2 vectores. Y China es una potencia económica, pero no es ni militar y no son políticas. ¿Está bien? No tiene portaaviones, no tiene infantería de marina, no tiene misiles, no tiene nada, no está en condiciones de llevar la guerra a Estados Unidos. El único que está en condiciones de llevar la guerra a Estados Unidos es Rusia. Por lo tanto, muchachos, ese es el respeto que hay. Lo tenemos, lo entendemos, no lo entendemos. Esto es lo que se está discutiendo.
claro que hay contradicciones secundarias donde Trump pone la cabeza. Medio Oriente. Dijimos que esto terminaba con el Estado palestino, termina con el Estado palestino, uno lo va viendo, ya viene Francia, viene Inglaterra. ¿Dónde anuncia Inglaterra que va a reconocer el Estado palestino? Cuando Trump está en Escocia, donde el primer ministro inglés va a la residencia de Trump de Escocia a arreglar estos temas. No es que Trump lo recibe no, fue allá y dijo, vení. Muchachos, esto está funcionando de alguna manera así. Esto va a terminar en Medio Oriente con el Estado palestino, obviamente un Estado donde la fuerza va a ser una fuerza de seguridad, por eso están pidiendo que se terminen las milicias con esa capacidad de fuego, que es la que tiene Hamas, que es la que tiene... Bueno, muchachos, va a ser algo muy parecido a lo que hay en Cisjordania y no lo que hay en Gaza. ¿Está bien? La vieja OLP que se desmilitarizó y terminó siendo una fuerza policial. Por ahí va a andar en los próximos años. Ya se metieron los países árabes y sobre eso caminan. ¿Lo entiende Netanyahu esto? Lo entiende. Ahora, ¿la política nuestra está entendiendo esto? No, muchachos, hay veces que sí y hay veces que no. Uno lo dice, uno lo hace. ¿Cómo andamos en la política nuestra? La política nuestra, la verdad, que con este mundo también empieza a transparentar los proyectos. Al margen de que la política nacional comprenda en precisión esto, la influencia es igual. Podés no entender lo que es un tsunami, ahora cuando te viene la ola, paga la consecuencia. El mundo está en un nuevo orden internacional y construyendo las instituciones. Por lo tanto, está muy claro que si están construyendo las instituciones van a impactar en la Argentina. ¿No sabés lo que es un tsunami? Bueno, no lo sabés. Esperá que llegue la ola y te enterás. Y cuando estás pataleando vas a decir, esto es un tsunami, listo. La política esta semana en la Argentina se clarificó extraordinariamente bien. Extraordinariamente bien. El día jueves, el diario más importante de la Argentina saca en tapa que se armó un tercer espacio muy importante, el de los gobernadores. Bien llamado el de los gobernadores. Hay 5 gobernadores. Está Santa Cruz, está Córdoba, está Santa Fe, está Jujuy y está Chubut. De ahí los relevantes, naturalmente por poder económico y padrón electoral, es Córdoba, Santa Fe, Sancor. ¿Sabía usted que Sancor significa eso, no? ¿Vos sabías, Chino, que Sancor significa eso? Santa Fe, Córdoba. Soy muy viva. Claro. Es que en Tucumán somos así. Claro. Sancor significa Sancor. Santa Fe, ¿viste? Córdoba. Eso es que Sancor. nosotros hemos sido socios de ellos cuando nació nuestra obra social. Claro. ¿Y dónde éramos fuertes? En Santa Fe, en Córdoba. ¿Por qué? Por ellos. Por ellos. Por Sancor. Bueno, están armando ese esquema. Y después 3 provincias muy importantes que están acompañando. Obviamente está el Pibe Torres, está el otro radical de Jujuy, que ahora no enteramos cómo se llama, y le vemos la cara, porque la verdad que no lo conocíamos. Y ahora está y está Vidal, que tiene mucho futuro. Bueno, en este esquema, ¿es un esquema que surgió ahora o es un esquema que se estaba preparando? Cuando Kicillof fue a llevar ambulancias a Chubut y a Santa Fe, ¿sabía este esquema? Parece, ¿no? ¿Cuál es la explicación de que alguna vez, cuando no sobran ambulancias en la provincia de Buenos Aires, de repente vayan ambulancias a Santa Fe y a Chubut? Bueno, es raro. Policía de la provincia también fue a Santa Fe. ¿Se acuerdan? ¿Son coincidencias? Son coincidencias. Cuando Santoro dice en un reportaje muy logrado en Clarín, Cristina no va a pasar la General Paz porque esto es una elección local y tenemos que hacer el porteñismo como los cordobeses hicieron el cordobesismo. ¿Es también casualidad? ¿O esto completaba la figura? Una vez escuchando a un gran embajador que tuvo Brasil acá, un peticito, Guimarães, creo que llamaba, no sé si era ese, porque después fue canciller.
Te estoy hablando, éramos estudiantes de Relaciones Internacionales, imagínate, estaba haciendo la maestría, creo, o hacía poco que me había recibido. Y viene el embajador brasilero y dice, no teníamos ninguna otra alternativa que hacer el Mercosur. Porque si uno mira el mapa, estaba la discusión si somos economías competitivas o complementarias. Francia y Alemania son complementarias, entonces hacer la Unión Europea, el mercado común tenía su lógica. Ahora, hacer un mercado común con una economía competitiva es raro. Estamos hablando Alfonsín Menem. Esto que estoy hablando es Menem. Y se termina haciendo. Entonces el embajador brasilero dice, ¿por qué no teníamos alternativa? Y despliega un slide, se decía en ese momento, donde estaba el Cono Sur. Y dice, miren muchachos, miren la geografía. La armonía se da entre Brasil y Argentina en el Cono Sur. No hay ninguna posibilidad. ¿Qué vamos a hacer con Perú y Chile? ¿O qué vamos a hacer con Brasil, Chile, Bolivia, lo que fuere? No hay ninguna, no hay ninguna posibilidad. Tiene que ser con Argentina. Completamos el mapa y hay armonía. No es un tema menor el tema de la armonía. Usted sabe que los peronistas somos unos cultores de la armonía. Esta figura que estamos armando de Santa Cruz, Chubut, se armoniza con Buenos Aires y con Capital. Córdoba y Santa Fe, está bien, está Jujuy por allá, pero se armoniza. Este ejemplo del embajador brasilero, no digo que siempre da, pero sirve, ¿eh? Cuando uno mira el mapa y dice, busquemos la armonía. La armonía. Miren, no sea cuestión que este era un proyecto que ya estaba en danza. Por eso, con todo el respeto y el cariño que le tenemos, se entienden los silencios, no solo de Schiaretti, sino de Macri. Porque la distancia que hay entre Patricia Bullrich, Larreta y Macri es abismal. Mire lo que le voy a decir, es grave lo que le voy a decir. Hay más distancia entre Patricia Bullrich, Larreta y Macri que entre Alberto y Cristina. Miren que entre Alberto y Cristina hay distancia. Pero hay más distancia entre esos dos, que son dos peones, y el patrón de la instancia. Con lo cual pensar que el PRO es Ritondo, muchacho. Alguien, y no se olvide que el patrón de Schiaretti fue Macri. Fue, les guste o no les guste, fue patrón. Fue patrón de Macri, de Schiaretti, fue patrón de Grosso, fue patrón de Bordón, fue patrón de la Sota. El Macri de verdad y el Macri de mentira por herencia. El patrón fue el Macri de verdad. Cuando fue más que patrón, ¿no? Neustar hablaba de la línea del centro, hablaba de Capital, Córdoba y Mendoza, en uno estuvo Grosso, en otro estuvo de la Sota, en otro estuvo Bordón y los tres llegaron. Llegaron, después el proyecto no cuajó, pero estuvieron ahí. El que más duró en eso fue de la Sota, que quizás era el que tuvo la posibilidad, el que llegó más tarde, porque llegó en el 99 casi, ¿no? A gobernador. Fue el último acto de Menem. El último acto de Menem presidente fue el acto de, así, con masa, con gente, demás, fue cuando ganó. Búsquelo después, búsquelo, productora, a ver cuándo asume de la Sota la primera vez. A ver si es verdad que es 99. Si no será 98 ahí, pero eso es Menem. Mire, a Grosso le tocó inmediatamente el 89 porque lo hacen intendente y ya ahí empieza la discusión. Y Bordón fue gobernador, pero después, bueno, colapsa el proyecto en el 95 con la reelección con Chacho Álvarez. Bueno, no importa. Después hay que jugarlo, pero el proyecto que vendía Neustar fue en este esquema también con cuadros del peronismo. Entonces, lo empieza a vender con Alfonsín ese esquema, lo empieza a vender con la renovación, en el año 85 empieza a venderse esto. Bueno, este esquema está dando vuelta en la Argentina. Está mal esto que hicieron los gobernadores, me encanta, porque los votos que va a restar fundamentalmente son
De del Milei. gobierno, claro, son del gobierno. Podía tener los votos en Jujuy, podía tener los votos en Córdoba, podía tener los votos en Santa Cruz, podía tener los votos en Chubut y podía tener los votos en Santa Fe. No los va a tener, hicieron rancho aparte. No juegan la local en la provincia de Buenos Aires, ya lo dijo hoy Torres, o ayer, hoy salió en los diarios, pero, porque también no va a decir voy a tener un candidato a presidente y voy a jugar con Somos, que es Zamora y no sé quién. Entonces dice, no, ahí no jugamos porque no tiene envergadura. Pero podría haber jugado si la historia era distinta. Porque hay un proyecto nacional posible, que en todo caso es la discusión de quién es el candidato. ¿Será Kicillof o será Macri? Es una contradicción entre ellos. Pero resulta que el ministro de Economía de Macri fue Pratgay, donde todos los libros, porque él mismo lo dice, incluso uno que voy a presentar mañana dice que era keynesiano. Siempre lo dijimos. Alberto Fernández dijo, si quieren un ministro de Economía keynesiano es Pratgay, estoy muy contento. Ahora van a ver lo que es un ministro de Economía keynesiano, dijo Alberto Fernández, diciembre del 2015, cuando Macri termina diciendo que el ministro de Economía es Pratgay. Alberto Fernández dice, ahora van a ver lo que es un ministro de Economía keynesiano. No era Kicillof. Kicillof pretende serlo, pero no lo es. Es de total. Claro, en un marco del peronismo había todavía, ahora le dicen resiliencia, algo así es la palabra, de lo que era, había sido una gestión peronista, todavía duraba. Y entonces, más o menos, todavía estaba algunas discusiones. Ahora van a ver, dijo Alberto, lo que es un ministro. Bueno, ojo que se encuentran en algunos lugares personajes que cruzan de un lado para otro. Siempre hay un esquema donde la gestión es la que une. No importa si sacás o ponés las retenciones si lo haces bien. Una estupidez. Que era el discurso de Larreta. Hagamos la gestión bien. ¿Qué es la gestión bien? ¿Sacar o poner retenciones? ¿La nación en armas o la defensa profesionalizada? No, hagámoslo bien y no importa. No sea tarambana. Hay una doctrina que te va en un lugar, que va al lugar correcto, y hay otras que te llevan al lugar incorrecto. La gestión es importante, sí, porque si pensás bien y gestionas mal, bueno. Pero no, no te traza el camino. El camino te lo traza la doctrina. En esto estamos y el mundo está jugando este tema. El mundo lo está jugando y China cumple un rol en todo esto. Tanto lo cumple que lo está llevando a errores garrafales a Lula. No, si está subiendo las encuestas, no se equivoquen, muchachos. En el momento en que los medios se le den vuelta y digan basta, esto se termina. Y se termina rápidamente. No les va a alcanzar con que Lula le haya dado el control de la economía al neoliberalismo. No le va a alcanzar porque Trump está construyendo un mundo sin neoliberal y sin socialdemócrata. Sin neoliberal y sin socialdemócrata, porque el ordenador del mundo es el nacionalismo económico, que en la Argentina es el peronismo. Por eso la importancia de los aranceles. La escuela austríaca, socialdemócrata o neoliberal, en el caso de neoliberal sería Lula en la economía, se terminó para Trump. Vienen otros marcos teóricos, que es el que va a ablandirse en la Argentina en el seminario de Techín. Cuando vienen los teóricos, y los prácticos también, del primer gobierno de Trump que tenían que ver con el rol de los aranceles, que no es otra cosa que el peronismo puesto en acción en su política económica. Por eso cuando Trump firma un decreto hace 2 días diciendo en Estados Unidos los medicamentos tienen que ser los más baratos del mundo, le dice al secretario de Salud, a Kennedy, tiene tantas semanas para negociar. Y si no, es muy fácil, la lista de precios de los medicamentos en Estados Unidos va a ser, ¿dónde se vende la aspirina más barato del mundo? En Pakistán, ese va a ser el precio. ¿Dónde se vende el chofitol más barato del mundo? En Argentina, ahí va. Ese va a ser el precio. Lo dijo en el decreto, ¿eh? El decreto dice, negocie con los laboratorios. Si no le dan bola, es el reducto de los demócratas esto, ¿eh? Es el reducto también de los muchachos que hoy sacaron la solicitada de los laboratorios nacionales en el Washington Post, que comienza diciendo no hay plata, para hablar bien de Milei. ¿Quién la firma? Vago.
¿Quién más? Goemers. ¿Y quién más? Y el muchacho de Lea. El muchacho de Lea y de Fénix es el muchacho de la vacuna antiaftosa. Pero es también el muchacho que hizo Sigman, la vacuna con los ingleses del COVID. No el que la hizo con Putin, ¿eh? ¿Se acuerda que hay una vacuna entre un argentino, Slim, y los británicos? Bueno, ese es Sigman. Eso sacan hoy la solicitada hablando bien de Milei. Voy a hacer hincapié. No, tienen que salvar su boliche porque Trump le está pidiendo que terminemos con las patentes. De esto nos puede hablar Chaliú, porque Chaliú es de aquella época. Ganó esa pelea Chaliú, ¿eh? No tenemos cualquiera del otro lado. Pero esa pelea se está dando del otro lado porque está en el sur, ¿no? Del otro lado en este programa. No es cualquier cosa porque las patentes son muy importantes. Los entiendo. Simplemente digo que estos muchachos a la hora de los intereses se mueven defendiendo sus intereses. No tienen ningún problema en el Washington Post sacar un artículo que fue el histórico Diario Demócrata y hoy lo maneja Amazon. Hoy los maneja Bezos. Era el diario del Partido Demócrata que ahora se fue, por eso cambió todo el staff de alto nivel y prohibió que hubiese notas de opinión en contra de Trump. Bueno, en ese diario le sacaron la solicitada algunas empresas argentinas, de las 3 que me acuerdo hoy, de los laboratorios, y yo los entiendo. Pero este juego es el juego que se está dando, y hay ganadores y perdedores, y los laboratorios medicinales argentinos son fundamentales en esto, porque están jugando su juego. Lo mismo va a pasar en la política y con el aparato productivo. Este es el momento en que la política tiene que entender. Guarda, porque tácticamente este juego de los gobernadores es muy interesante. Pero guarda estratégicamente si están mal jugados, porque los chinos algo tienen que ver con eso. No nos olvidemos que Schiaretti compró los tubos no a Techim, sino se lo compró a los chinos. Y si vamos viendo relaciones históricas de Macri, de Kicillof y demás con los chinos, están. Cuidado con esto, porque yo valoro enormemente lo que está pasando tácticamente con los gobernadores. Pero les digo a los gobernadores, cuidado, cuál es la sustancia que está atrás, porque no es la ganadora en el mundo. Y de paso nos permite clarificar la política en la Argentina. Y terminamos con esto. Si estas ideas son correctas, las ideas correctas, el dueño es el viento. No tienen nombre y apellido. Los cargos tienen nombre y apellido. Pero lo importante son las ideas. No hay ningún problema con los cargos. Quizás para que triunfen las ideas, los cargos pueden ser o no ser. Y esto también es un debate muy profundo en el peronismo. ¿Cómo vamos a jugar? ¿En el mundo de las ideas o en el mundo de los cargos? Los periodistas necesitan que vos les digas los cargos. Y nosotros necesitamos jugarlo en el mundo de las ideas. Muchachos, los diarios y los medios desde el acto de Urlingan, que no dejan de hablar de Moreno. Les molestó el abrazo, les molestó esto, les molestó que hiciéramos un discurso en 4 minutos donde esto quedó claro. Y se equivocan. De ninguna manera, nosotros que tenemos muchos amigos que se nos murieron y no de muerte natural, nos preocupan los cargos. Es otra generación la que se está retirando, tenía otra manera de hacer. No está en discusión los cargos, está en discusión las ideas. Esto en esta radio se va a reflexionar entre los 10.000 y se va. ¿Quiénes son los 10.000? Y los 10.000 que hacen la política en la Argentina. Los obispos, los jefes de bomberos, los generales, los... Sí, muchachos, si no hace falta poner micrófono. Nos escuchan y si decimos estas cosas, lo que decimos en público lo decimos en privado.
correcta la maniobra táctica de los gobernadores. Cuidado, porque en esa maniobra que no empezó este jueves se blanqueó, que venía de antes, incluso que se ramificaba en provincia y en capital, están los chinos. Porque está la socialdemocracia y está la globalización. Cuidado que a la Argentina, con eso la Argentina pierde la Patagonia, pierde la Antártida y nunca más recuperamos Malvinas. Cuidado en no entender lo que hablamos al principio de para dónde va el mundo. El futuro no son los chinos. Se los digo con mucha humildad a los gobernadores, para que una correcta maniobra táctica no se transforme en un desastre estratégico. ¿Y cómo lo vemos esto? Y miren los actores que estaban en la provincia y en capital. Cuidado con eso, porque atrás de esto estratégicamente pueden estar los chinos. Y vos decís que la corrida del escenario de Santoro después de una elección que nosotros hubiéramos dicho para el Partido Justicialista una importante elección, 28 puntos, y el tipo desapareció, o sea, un fracaso. No porque solo desaparece, sino que parece que alguien me dijo que fue a una reunión y estaba muy demacrado físicamente. Quiere decir que él pensaba que él iba a ganar y era el entonces sexto. era, claro. Y falta el séptimo. Claro. ¿Y el séptimo quién era? Muchacho, esto es muy interesante. Clarificó, no es un problema de egos. No nos equivoquemos. Y no se equivoquen. No es un problema de ego. Como suele pasar, los que transparentamos al final terminamos siendo los perucas. Ellos esconden, ¿entienden esa historia? El Partido Comunista, ¿cómo era en la facultad? ¿Vos te acordás? Sí. ¿Cómo era? Movimiento de Orientación Reformista. ¿El MOR? El MOR. En Tucumán era el MUR. Movimiento de Unidad Reformista. Pero era ¿Y los troscos qué eran? Y los troscos eran, bueno, depende, a ver. La tendencia estudiantil. Revolucionaria, el TERS, socialista. Claro, en cambio, cuando usted hablaba de la JUP, la piedra peronista, ¿no? Claro. Siempre vamos de cara al sol. No era necesario ponerse detrás de ideas raras. Miren, muchachos, esto sigue siendo el mismo esquema. La política es de elites, no es de las masas. Nos organizamos en partidos, no nos organizamos en movimientos. No es joda, muchachos, esto. No es joda. Las masas no están en condiciones de entender. Por eso son las élites que cuidamos los intereses de las masas. Y si las masas no se enteran es mejor. Cuidado, muchachos, el peronismo. Decís que así se mueven. Claro, por eso esta semana se esclareció todo. Y ojo, que la campaña de Capital estuvo conducida por Santoro, quizás no solo en la fuerza de él, porque yo vi varios que tenían el discurso de lo local, y no era solo Santoro, no era y gente buena, gente sana, varios con el discurso de lo local. ¿Será que Santoro condujo por distintos lugares la historia de lo local? ¿Y será que eso es lo que servía? Esa frase de, no, pero los nacionales no entran, tenemos que hacer el peronismo, el porteñismo. Epa. Y si esto ya estaba y estaban elegidos, y total, si las masas no tienen por qué enterarse. Solo nos enteramos los inteligentes y los que pertenecemos. Y el resto pone los votos, pinta las paredes. Suerte que está este programa. Capaz que estamos muy equivocados. Si estamos muy equivocados, seguramente van a aparecer un montón de editorialistas y demás explicándome que todo lo que dije está mal. Pero si no aparecen, muchachos, como lo dijimos varias veces, mire, por acá canta Garay. Y en el fondo es otra manera de creer que puede haber un tercer movimiento histórico que sustituya al peronismo. Que lo de siempre, Nada más que no nacido de sus entrañas ahora, porque en sus entrañas ahora ha empezado a volver, no solo en la dirigencia, sino sobre todo a partir de la movilización del pueblo, de la necesidad de expresarse, de terminar con este desastre que están haciendo en la Argentina. Ha vuelto a encontrarse el peronismo en esta búsqueda
de hacerse cargo de cómo resolver los problemas de Argentina, ¿no? Pero algo de eso hay, de creer que pueden sustituir al peronismo, sin tener una doctrina de soberanía, sin tener un pensamiento nacional y sin hacer hincapié que sin industria nosotros no tenemos patria. Mire, si a usted, de esos ping-pong que se arman todo el tiempo, cuidado, no son los chinos, ni son los socialdemócratas los que van a resolver este tema. Los aliados de los chinos son los neoliberales y los socialdemócratas, pues son la escuela austríaca de la globalización. Por eso Xi Jinping fue a Davos. Y por eso parte del progresismo todavía de la Argentina mira a China y detesta a Trump. Cuidado con esto, Guillermo, y los lleva a cometer los errores que está cometiendo Lula. Guillermo, porque el nacionalismo de los chinos es la globalización para el resto. Porque lo que hacen los chinos con la globalización es defender su interés nacional, ¿o me equivoco? No, y en cambio nosotros, nuestro nacionalismo requiere de cuidar la soberanía en condiciones siempre desfavorables. O sea, tenemos que estar muy firmes y muy claros y saber cuáles son las herramientas que tenemos que hacer. Porque, en definitiva, no es que los chinos son globalizadores, se han hecho los más defensores de eso en el momento que les convino a ellos. La discusión no era de egos, pero ganó el peronismo. En provincia de Buenos Aires va a ganar el peronismo. Es muy interesante. Y va a ganar el ordenamiento económico de la década ganada. Porque finalmente no éramos el pasado. Como demuestra Trump, éramos el futuro. Los nombres no tienen importancia. Los nombres no tienen importancia. Tienen importancia las ideas. Los nombres, vamos al ostracismo, que ser anónimos es un hecho extraordinario. No saben el sufrimiento que es no ser anónimo. ¿Cómo lo ves, Chaliú, estos análisis? Porque parte te toca a vos en el tema de los medicamentos, que fuiste un actor muy relevante. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Estamos muy bien, amigo, estamos muy bien. Bueno, me alegro. No, muy importante el análisis, muy interesante, muy apropiado. Coincido plenamente a lo que estabas diciendo. Estamos frente a una nueva etapa. Y bueno, el tema es cómo nos ordenamos internamente. Porque, ¿qué querés que te diga, estimado Guillermo? Tenemos un gobierno que está a contramano de todo. Está a contramano de las tendencias internacionales. Está a contramano de la política. Eso lo vamos a ver en las elecciones. Tenés mucha razón que este grupo de gobernadores le va a quitar muchos votos, sobre todo en donde más lo votaron a Milei. Pero está también de contramano totalmente en la economía, estimado. Este gobierno ha perdido el control de la coyuntura económica. Ya no la maneja. Está manejada por sus mismas inconsistencias. Y no logra encontrar el rumbo, ni lo va a encontrar, estimado, porque este es un problema de base. Es un problema doctrinario. Porque ¿dónde está el fracaso de este modelo, si lo podemos llamar así, de Milei Caputo? En las raíces, en las bases, en la doctrina. Eso es lo que ha fallado. Después, además, se le ha sumado a este fallo doctrinario, se le ha sumado las barbaridades que están haciendo las políticas. Fíjate vos que ahora, para ponerle de alguna manera un techo al dólar, no se le ha ocurrido otra cosa, un invento extraordinario. Subieron los encajes, estimado. O sea, ya tenemos tasas de interés destructivas, porque son muy destructivas para el sector privado, pero son destructivas para el sector público también. Y entonces ahora se le ocurre, miren, la piedra filosofal, subieron los encajes. Con lo cual han puesto también en dificultades al sistema bancario. Estos muchachos, la verdad, están haciendo un daño irreparable, estimado. Porque, como creo que vos lo decías, estamos en crisis, pero por supuesto que el país está en crisis. No hay que esperar una crisis, ya estamos en una crisis muy profunda.
Y estamos en una crisis muy profunda, no solo en lo financiero, por el tema del tipo de cambio, las tasas de interés, estamos en una crisis muy profunda en lo productivo. Y esa crisis muy profunda es muy difícil de superar, porque cuando cierran fábricas o se reconviertan, cuando vos necesitas recuperar el tejido productivo, ¿cómo haces? Te cuesta el doble. Y ellos, muchachos, están haciendo un daño extraordinario, en algunos aspectos irreparable. Va a costar mucho trabajo superar lo que están dejando. Y todas las medidas que están tomando es en contra, porque mira, uno puede decir, bueno, pero tenés un tipo de cambio mayor, pero ese tipo de cambio mayor que tenés, como no está compensado por ningún lado, es desfavorable al sistema productivo nacional. Es desfavorable a la industria, porque ese tipo de cambio va a disminuir los ingresos de la gente y va todavía a aplanar más la demanda, como lo están haciendo las tasas absurdas que están cobrando. Así que un problema muy complicado, estimado Guillermo, estimada Pipi, ¿eh? Sabes, Pablo, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo ayer a el presidente y su ministro de Economía y el equipo en el programa de Fantino. Fantino en un momento, ¿lo pudiste escuchar o...? Bueno, No, bueno. Escuché, más bien leí algunos comentarios, pero escucharlo no tuve la oportunidad. Bueno, en un momento Fantino le pregunta al ministro de Economía, estaba Milei también, ¿quién compra dólares? Entonces, bueno, vos tenés que entender, Alejandro, que hay importadores, hay deudas, hay esto. Están los compradores legítimos de dólares. Pero hay otros que compran porque sí. ¿Cómo? Le dice Fantino. Eso ¿Cómo dijo Caputo. Por eso te lo cuento. Entonces dice, ¿cómo porque sí? Le dice Fantino. ¿Cómo va a haber gente que compra dólares porque sí? Y ahí salta Milei y dice, porque quieren especular. ¿Cómo que quieren especular? Dice Fantino. Sí, que quieren especular. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que así como los que evadían impuestos eran unos héroes para Milei, los que especulaban también, porque esa palabra especulación no entra en el lenguaje de Milei ni de Caputo, porque se supone que para hombres libres, como ellos dicen que son, las decisiones que toman de mercado son las decisiones correctas, no existe el especulador. El especulador sería aquel que está traicionando el bien común. Su acción va en contra del bien común. Pero resulta que para ellos no existe el bien común, porque el derivado lógico del bien común, que es la justicia social, es creada por el demonio. Por lo tanto, cuando ellos hablan de especulación, rompieron todo su marco conceptual. De Caputo no, Caputo fue siempre un especulador. Nosotros decíamos que no servía. Pero él dice, bueno, muchachos, me la gano así. Para Milei sí, porque Milei no cree que existe el especulador, sino decisiones en libertad que toma cualquier actor, que no lo caracteriza. Más, cuando lo caracteriza decían que eran héroes. Lo de Milei de ayer fue destruir muchos años de estudio de la economía anarcocapitalista. Por eso digo que está al borde de un crack. Y ese crack, no que es un crack, sino el crack de estos partidos. Por eso digo, no sigan hostigando a la hermana, porque la hermana es la única que le puede decir a Milei, mirá, Milei se terminó. Mirá, Milei está desnudo, mejor nos vamos. Ya está, nos vamos. Como se lo dijo ese senador famoso de Chubut radical, a De la Rúa, ¿qué hago? Hay que irse, Fernando, bueno, hagamos la renuncia. No hay muchos que le pueden decir esto a Milei. Y es un salto de calidad. Después se abren las instituciones en su juego. Pero es evitar que se prenda fuego la pradera, muchachos. Es evitar que se prenda fuego la pradera. Porque nosotros no hay que prenderla a fuego.
Me decía Chiche, creo que hoy a la mañana, Chiche Gerbu, che, ¿y la CGT por qué no hace un paro? ¿Pero para qué? ¿Para prenderle fuego a la pradera? ¿Qué van a conseguir? Todos tranquilos. Pero a veces la pradera se prende fuego sola. Y eso lo estamos viendo. Entonces, antes de este tema, alguien le tiene que decir a Milei que está desnudo. Alguien le tiene que decir, está saliendo en Tanlipes a dar vuelta a Olivos, pero por el lado de afuera. Y le tienen que decir que el rey está desnudo. Y no hay muchos. Es la hermana. Esperemos que lo haga más rápido que temprano. Pimpi. Así es, ¿no? Porque a la falta de... a las incoherencias, a las contradicciones y al desastre de gobierno que están haciendo, se le suma que se le va acabando el hilo en el carretel de su discurso, que tal vez lo más exitoso que ha tenido en este año y medio ha sido la capacidad de comunicar, bueno, igual que en el cuento del emperador está desnudo, igual, ¿no? El elogio de lo que no es, el elogio de lo que no existe, la estabilidad que no es tal, el superávit que no es tal, la inflación baja que no es tal, pero que la ha ido mostrando, diciendo, ven, mira esto, y entonces ya vas a ver que el día de mañana ha llegado a decir de nuevo ayer que los salarios están volando, sí, están volando de la billetera, vos lo cobrás y se te va de la billetera en 30 segundos. La verdad es que, puedo decir, pero es como que cuando él empezó a decir lo de la estabilidad, acompañado de la, en cierto modo también sostenido, porque quienes fungen de oposición, por ahí le daban la derecha, le daban la razón, como te explicó a vos Santoro, que no se podía pensar en irse, en que este chico Milei se fuera antes de tiempo, que hubiera una asamblea legislativa, que alguien pusiera fin al sufrimiento del pueblo, porque no se iba a poder, no estaba eso en la cabeza de la dirigencia política. Pues sí, bueno, y qué mal que no está en la cabeza de la dirigencia política el saber que si... Vos decís siempre que en la Facultad de Ciencia Económica no les enseñan que la economía está para hacer sufrir al pueblo. Claro. Claro, es como, que es casi gracioso, ¿no? Y yo te diría que en ningún lado tampoco, en ningún manual, en ningún escrito, en ninguna conferencia, nadie diría que quiere el gobierno para hacer sufrir al pueblo. Entonces tienen que dibujar algo, tienen que conversar. Y por supuesto que hay complicidad, que los ensobrados, que los periodistas, pero no es solo eso. El tipo tuvo esa capacidad, tal vez también por el hartazgo y cierta mediocridad de quienes debieron haber mantenido la construcción de un proyecto. Hoy el peronismo se está preparando para hacerse cargo. Mirá, ayer lo escuché un rato a Máximo Kirchner con Jaworski, bueno, con Iván, vamos a decirle así, que es más fácil de pronunciar, en una conversa interesante. Ha visto cómo es ese chico, ¿no? Pero estaba él en una incomodidad, porque él a vos te pelearía y a vos le gustaría un poco más, pero está complicado, porque él dice, yo tanto lo critiqué a Moreno porque se ponía aparte, y ahora, ¿cómo diría yo que lo de Grabois está bien? Bueno, estaba él en una contradicción, ¿no? Pero estaba ahí Máximo Kirchner, y señaló una cosa que a mí me parece tan permanente, Guillermo. Dijo, le preguntaron si el peronismo está en condiciones, está preparado. Yo me puedo sacar esto, ¿no? Sí, claro, porque no hace falta que te escuche. No me vos puede mismo. escuchar, no, ni me aguanto, mejor que ni me escuche. Que si está el peronismo preparado para hacerse cargo del gobierno. Y Máximo dijo que, diría algo así, no es textual, pero como, bueno, nos estamos preparando, o sea, fue con cierta prudencia y humildad, que no hacerse el agrandado, que ya se la sabe toda, pero dijo una cosa que a mí me parece tan contundente y tan permanente, Guillermo y Pablo, dijo,
Pero mirá, cuando nos tengamos que hacer cargo, nos vamos a hacer cargo para resolver los problemas. Claro. Sea cuando estamos súper preparados, bueno, esto digo yo, ¿no? Cuando estamos medianamente preparados, porque para lo que está preparado el peronismo es para saber que si te haces cargo del gobierno es para resolver los problemas. Otra parte piola de la conversa esa, ¿sabe cuál fue? Iván le discutía a Máximo Kirchner que Máximo decía que el último gobierno peronista terminó en el 2015. Y entonces Iván le decía, no, pero vos no podés decir eso. Y él insistía que el último gobierno peronista terminó. Y bueno, hace su defensa que explicara esas cosas. Pero yo digo, eso es muy parecido a lo que nosotros vinimos diciendo. Eso no es política peronista. Más allá de que esté el partido justicialista habiendo puesto su estructura legal y demás para la elección, para bla, bla, todo eso. Pero uno evalúa si la doctrina es peronista, es porque si de alguna manera más tortuosa o más directa se le apunta al objetivo, que es la patria grande con un pueblo feliz, ¿no? Entonces, es verdad que el gobierno de Alberto Fernández no fue un gobierno que se pueda denominar peronista, porque no resolvió ninguno de los grandes problemas de los que se heredaban, sino que en todo caso le agregó otros problemas que antes eran menos importantes, ¿no? Yo no sé si, porque se nos había cortado el enlace con Pablo. ¿Estará Pablo ahí? Pablo, ¿algún vaticinio para esta semana? Y te dejamos en paz, que cuando se empieza a cortar el Zoom es que o hay tormenta o pasa algo. Mira, Guillermo, la situación está muy complicada. Hoy lograron cierta estabilidad con un costo extraordinario, pero tenemos que recordar que este mes tienen que refinanciar 38 billones de pesos. Si tuvieron graves problemas con 11 billones, imagínate lo que puede llegar a ser 38 billones. Así que yo veo que vamos a tener dificultades grandes a corto plazo. Claro, y este índice inflacionario de julio sale a mitad de agosto. Pero el de agosto, que va a ser indefectiblemente más alto porque ya aparecen listas de precios, a mí me llegaron ya ayer entre 4 y el 8 para implementar a partir de la semana que viene, pero me están diciendo alimentos entre el 5 y el 9, el 10, bueno, en fin. Ya los autos salieron ahí que están entre el 9 y el 12. En fin, agosto va a ser, pero ese índice se va a dar a conocer después de las elecciones del 7 de septiembre. Así que, bueno, les toca para la nacional, pero no les toca para la provincial. Pero igual el pueblo lo va a ir sintiendo en su bolsillo. Y si esto se desmadra, ¿no? No quitemos las probabilidades de que esto se desmadre por lo que estás diciendo vos. Y el peronismo tiene que estar muy atento. Muchas gracias, Pablo. Hasta el lunes. Nos vemos allá en la reunión. Gracias. Chao, chao. Bueno, y acá en Capital estamos encaminándonos a formar parte de un frente estructurado alrededor del peronismo, con una propuesta como lo que se viene discutiendo. Y el viernes que viene, a las 5:30 de la tarde. En Santa Fe y en Tierra del Fuego también, qué se bien. están estructurando los frentes, ahí lo están llamando para firmar. Es el diseño de la provincia de Buenos Aires, un poco más, un poco menos, pero es el diseño que se va dando. Así que donde tenemos distritos organizados se van ordenando en la dirección del frente y después, obviamente, vamos a participar con toda pasión y patriotismo claro, en la campaña. Está organizando un acto usted, ¿no? Exactamente. Muy bien. El viernes de la semana que viene, a las 5:30 de la tarde, estamos convocando a todos nuestros compañeros y compañeras militantes. Nos vamos a juntar en la sede del Sindicato del Vidrio, que generosamente siempre nos ha recibido. Y tanto lo hemos invitado al compañero Mariano Recalde, presidente del Partido Justicialista, y por supuesto a Moreno, que es el presidente del Principio de Valores en el orden nacional,
a Horacio Valdés, que es el vicepresidente y que además dueño de casa, y vamos a estar ahí con toda la militancia de principios y valores de capital, con todo el entusiasmo, porque el peronismo se prepara para volver a hacerse cargo de los destinos de la patria. Así que en Balbastro 453, el viernes que viene, están todos convocados, es muy importante. Ese es el momento nuestro para que nosotros juntemos la tropa para salir a hacer campaña en esta capital que merece mucho recuperar el voto peronista, que harto se fue con Milei. ¿Y el programa sabe cómo va a ser? Porque justo nos cae en el horario. ¿Cómo va a ser? Y el productor va a estar disponible y le va a mandar una columna a Guitia, que hay que decirle, Guitia, mandar la columna para el viernes. Moreno le va a mandar la columna. Pimpi le va a mandar la columna. Pero va a ser de mucha actualidad porque son columna vertebral. Y se va a dar todos los gustos con la música. El productor Martín va a poder poner la música, siempre tiene unas ganas de poner toda su música. ¿Y vos no lo dejás? Y a veces sí, a veces no dan los tiempos, a veces no. Entonces el productor va a tener las columnas. Muy bien. Y con el chino maneja las palancas. Mete esto, no, pon esta música, cortalo a Moreno que está hablando mucho, que pon estas 2 canciones. Va a ser uno de columnas y música. Se van a sacar las ganas. Fernando sabe hacer todo, y a no mí tiene ningún problema. Me gustaría hoy recordar, ya no estamos yendo, que en esta semana del 1 de agosto al 7 de agosto en Argentina se celebra la Semana de la Lactancia Materna. ¿Y qué significa eso? ¿Eso da la teta? Exactamente. Eso que ha sido parte de las cosas que se han procurado poner en discusión y demonizar en otros momentos donde, ya no necesito esto, que cómo me molesta. Bueno, pues es que como está en radio, estos son los auriculares. Estos son los auriculares. Los famosos auriculares. Los famosos auriculares habían habían sido sido van a decir, ¿qué le estará haciendo Moreno, el chino, el productor, a Pimpi? Que nada, son los auriculares. Son los auriculares que están. Bueno, el asunto es así. Históricamente, la lactancia, dar la teta, tiene mucha naturalidad. Es cierto que en ciertas sociedades y ciertas aristócratas no daban ella la teta, sino que tenían nodriza y todo eso. Claro. Pero nosotros, la perrada, la mayor parte de la gente, sí, damos la teta. La comadre, era esa, no, pues también era la madrina, pero bueno. Sí. La madre nodriza, ese era el nombre. Bueno, ¿por qué es importante dar la teta? Por muchas razones. Para empezar, porque es para lo que tu cuerpo está preparado, es lo que el niño también está preparado para recibir. Es algo que permite establecer un vínculo afectivo y físico y de cuidado y amoroso entre la madre y el niño, y mirarse a los ojos mientras le das el alimento, que también se puede hacer, por supuesto, con la mamadera, ¿no? Hay muchas veces que una mujer no puede dar la teta o la da poco tiempo o la da pocas veces por día porque tiene necesidad de reintegrarse a un laburo. O sea, promover la lactancia materna no es imponerle a nadie cómo vivir, es solamente recordar que la lactancia materna le provee al niño no solo del alimento adecuado, sino de las defensas adecuadas para prevenir enfermedades, sean diarrea o enfermedades respiratorias. Aunque vos no lo creas, también la lactancia materna puede ayudar a prevenir la obesidad, que forma parte de las enfermedades de esta época, que como otras enfermedades no transmisibles son un poco el problema de estos años. Se supone que si vos das la teta hasta los 6 meses, le has provisto al chico todo lo que necesita para estar bien nutrido y bien defendido. Si vos le das un poco menos, un poco más de tiempo, ya a los 12, 14 años conviene destetarlo, ¿no? Para que ya pueda ir solo a la escuela. A los 3, me parece. Claro, sí, bueno. Algunos se pasan de rosca, ¿no? Ya se diría, se envicia, claro. Pero promover la lactancia materna debería ser algo que lo viéramos como algo positivo para el conjunto de la sociedad, porque todo aquello que mejore la salud física, pero también emocional, contribuye, usaste la expresión armonía al principio,
contribuye a esa vida armónica de los seres humanos, de las comunidades. Así que del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana de la Lactancia Materna y lo ponemos en debate, lo ponemos en discusión, lo promovemos y lo favorecemos. Se hicieron en su momento los lactarios, o sea, los espacios en los lugares de trabajo, en los lugares públicos, para que la mamá pueda con ese momento íntimo y tranquilo dar de mamar. Has visto que por la ley de contrato de trabajo, cuando vos te reintegras a tu laburo, también podés disminuir la jornada para que puedas amamantar tu niño, etcétera. Se han ido tomando a lo largo del tiempo medidas. Está bueno que volvamos a hablar de esto, que no permitamos que la cultura de, ay, no, porque si me hace así, porque si me no sé cuánto. No, esa conexión madre-hijo, esa es inigualable. Así que del 1 al 7 de agosto, la Semana de la Lactancia Materna, acá en Argentina. Bien científico lo suyo, ¿eh? Obvio. No lo voy a terminar con decir Tomás, porque eso podría dar para mucha confusión. Así que obvio, nos vamos con ese mensaje científico que es el que corresponde. Científico, ¿has visto eso que están por todos lados en los medios hoy de los del CONICET, que han metido a 3.900 metros en el fondo del mar y han empezado a encontrar especies, cosas, imágenes que nunca habían visto? Toda una curiosidad maravillosa. Y nosotros que somos un pueblo que ya es oceánico y continental, están todo el mundo prendido de eso, ¿eh? Exactamente. 60, 70, un montón de... Casi como los programas nuestros. Casi como los programas nuestros. Tan exitosos. Un fuerte abrazo, peronista. Claro que sí, un agradecimiento. Para los que hicieron el programa, con el Chino, con Fer, con... Este no es el Chino, este Martín. Bueno, lo mismo. Bueno, este Martín. Bueno, a Martín, al Chino. Todo. Pero tiene a pinta Jorge, Chino, ¿no? que nos abre la puerta a veces. Tiene pinta de Chino también. Tiene ¿no? pinta de El Chino es el Chino. otro, claro. El Chino es el que está, tampoco es el que Capaz está que este es parado. pro Chino. Uy, sí, es pro Chino. No, pero es morochito, no creo que sea este. Los rubiecitos son pro chinos. Les mando un fuerte abrazo peronista para todos. Hasta el viernes.